Sabiduría. 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Jesús es llamado sabiduría de Dios en 1 Corintios 1:24 y también en Proverbios 8. La sabiduría es personificada como una persona que fue con Dios desde el principio de la creación y que participó en la creación del mundo. Este título enfatiza que Jesús es la manifestación de la sabiduría, inteligencia y conocimiento de Dios. Comparaciones entre las características de la sabiduría en Proverbios 8 y las características de Jesús. Proverbios 8:7 dice que la sabiduría habla la verdad y que sus labios destilan la verdad. De manera similar, Jesús es descrito como la verdad y como el que habla la verdad en Juan 14:6. Proverbios 8:8-9 dice que la sabiduría habla conforme a la justicia y no hay nada torcido en ella. Jesús es descrito como la justicia, quien actúa con rectitud en Jeremías 33:15 y Juan 5:22. Proverbios 8:14 dice: la sabiduría que suyo es el consejo, la prudencia, la inteligencia y el poder. De manera similar, Jesús es descrito como el soberano a quien le pertenece todo el poder en Mateo 28:36, Colosenses 2:9 y Romanos 11:36. Proverbios 8:15-16 dice que por la sabiduría reinan los reyes y por ella gobiernan los príncipes. De manera similar, Jesús es descrito como el soberano, quien tiene el poder sobre todo gobierno, en Mateo 28:36 y Romanos 13:1. Proverbios 8:17 dice que la sabiduría ama a los que le buscan y los que le buscan con diligencia la encuentran. De manera similar, Jesús dijo esas palabras en Mateo 7:8 y Juan 14:15 y 21. Proverbios 8:18 dice que en la sabiduría están las riquezas y el honor, la fortuna duradera y la justicia. Jesús es la fuente de riquezas, honor y justicia, en Colosenses 2:9-10, Colosenses 2:2-3. Proverbios 8:20 dice que en la sabiduría anda en el camino de justicia y derecho. De manera similar, Jesús es la justicia y rectitud en 1 de Pedro 3:18. Proverbios 8:21 dice que la sabiduría otorga heredad a los que le aman. Jesús es nuestra herencia, Efesios 1:11. Proverbios 8:22-26 dice que la sabiduría fue creada desde el principio, antes de la creación del mundo. De manera similar, Jesús es descrito como el Verbo eterno, que estaba con Dios desde el principio, en Juan 1:1-2. Proverbios 8:27-30 dice que la sabiduría participó en la creación del mundo. Jesús es descrito como el que creó todas las cosas y que sostiene todas las cosas con su palabra, Colosenses 1:15-17. Proverbios 8:30 dice que la sabiduría estaba con Dios como arquitecto. De manera similar, Jesús es descrito como el que estaba con Dios desde el principio y que fue enviado por Dios para salvar al mundo. Juan 1:1-14. Proverbios 8:35-36 dice que la sabiduría es la vida y que aquellos que la encuentran encontrarán la vida. De manera similar, Jesús es descrito como la vida y como el que da vida a todos los que creen en él. Juan 11:25. Las características de la sabiduría en Proverbios 8 son similares a las características de Jesús, lo que revela que Jesús es la sabiduría misma de Dios. 1 Corintios 1:30. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Relación del nombre sabiduría con los nombres de Dios. El nombre sabiduría se relaciona con los nombres de Dios, El Roy y Jokma. El Roy es el nombre de Dios que significa el Dios que ve o el Dios que percibe. Se encuentra en Génesis 16:13, donde Agar, la sierva de Sara, se refiere a Dios como el Roy, después de que él la ve y la oye en su aflicción. Jokma significa Dios es sabiduría o el que da sabiduría. La conexión entre estos nombres y la sabiduría
es que el Roy representa la capacidad de Dios para ver y percibir todo, lo que implica su sabiduría y conocimiento infinitos. Hokma enfatiza la sabiduría y el conocimiento de Dios como una característica fundamental de su naturaleza. El nombre sabiduría nos revela el poder de Jesús sobre la creación, la naturaleza divina de Jesús, la verdad sobre nosotros mismos. Jesús nos muestra nuestra verdadera condición espiritual y nuestra necesidad de salvación. La voluntad de Dios. Jesús nos enseña la voluntad de Dios para nuestras vidas y nos muestra cómo vivir de acuerdo con ella, llamando a Yeshua como sabiduría. Cuando reconocemos a Yeshua como la sabiduría misma de Dios, entendemos que solo de Él proviene todo entendimiento, conocimiento e inteligencia que necesitamos para vivir en esta vida. Entendemos que el principio de la sabiduría en nosotros es honrar a Dios. Confiamos en la sabiduría, quien es Jesucristo, quien nos instruye en el conocimiento y nos hace vivir sabiamente. Proverbios 8:34 al 36. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada, porque el que me halla la vida, y alcanza el favor del Señor. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte.